y realmente es un placer recibir como todos los miércoles, pero este en particular, porque desde hace 6 años, a través de la decisión de esta dirección ejecutiva, de Karina Batiani, se ha nombrado como Mes de las Mujeres. No se ha hablado más del Día de la Mujer o el Día de las Mujeres, sino como Mes de las Mujeres. Y eso es un cambio que no solo es comunicacional, de enarbolar una campaña con un título, sino tuvo un nivel de profundidad a través de diferentes medidas, políticas internas de Claxo que son muy potentes. Y entonces esa es la propuesta para hablar hoy con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Bienvenida al InfoClaxo. ¿Cómo estás, Karina? Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas en este inicio, como tú bien decías, de marzo, mes de las mujeres, que bueno, nos permitirá tomar el mes como una excusa más para dar a conocer la importancia de este tema en Claxo y distintas acciones que estaremos desarrollando a lo largo del mes. Debo decir que efectivamente, como tú planteabas, hablamos desde hace ya 6 años en Claxo del mes de las mujeres y que, como dije en la primera oportunidad, eso es un trasladar experiencias desde lo que se hace aquí en Montevideo, en mi ciudad, que desde hace mucho tiempo se nombró primero a nivel del gobierno departamental de la ciudad de Montevideo y luego a nivel nacional también a marzo como mes de las mujeres, para permitir lo mismo, visibilizar, plantear los desafíos, las oportunidades, los retos en torno a ese objetivo que todavía nos es esquivo en todos nuestros países, que es la igualdad de género. Karina, ¿me puedo Sí. interrumpir solamente un segundo? Porque pensaba, si uno habla, bueno, esta lógica de pensar en que no es una jornada, sino que se trata de un mes, pero podemos decir que en Claxo es mucho más allá de eso, digo, porque recuerdo con mucha contundencia tu declaración ya hace bastante tiempo de pensar en un Claxo feminista, en un Claxo que tenga en cuenta un sinfín de temáticas relacionadas con los feminismos y las diversidades. Entonces, entiendo que hablamos del mes, pero hablamos mucho más allá del mes, ¿no? Claro, por eso decía, tomamos el mes como excusa, porque en realidad el trabajo es cotidiano, es de todos los días, donde se coloca la cuestión de género y de feminismos en el centro de nuestras acciones. Y como tú bien recordabas, efectivamente esta gestión se ha declarado como una gestión feminista. Claxo se ha declarado como una institución feminista y veamos un poquito de qué se trata esto, porque todavía recuerdo cuando envié la primera comunicación a los centros miembros de Claxo, una vez ya en ejercicio de mi función de dirección, de saludo y que auguraba, bueno, como siempre hacemos a finales o a inicio de años, ¿verdad? Los mejores deseos, espíritu de trabajo, etcétera, en el marco de una gestión feminista. Y a muchas personas les llamó la atención, ¿qué es esto de una gestión feminista? ¿De qué estamos hablando? Bueno, veamos de qué estamos hablando y pongamos después algunos ejemplos en Claxo en lo que ha sido el transcurrir de estos 6 años de gestión feminista. Cuando hablamos de gestión feminista, particularmente en redes académicas, en redes políticas como es Claxo, implica en primer lugar un cambio. Y un cambio profundo en las estructuras, en las dinámicas y en las prácticas que en nuestro caso caracterizan el mundo del conocimiento y el mundo de la acción, digamos, en el marco de la política pública. Y digo un cambio profundo en estructuras, dinámicas y prácticas porque implica aplicar en el marco institucional y en el marco de la gestión institucional justamente los principales conceptos
de la teoría feminista, es decir, el concepto de género, el concepto de sistemas de género y de división sexual del trabajo, para tratar de construir a la interna de nuestras instituciones, de nuestras redes, de nuestros lugares, en definitiva, de acción y de trabajo, espacios que sean colaborativos, que sean horizontales, que sean inclusivos, donde la equidad de género no sea un tema más o un tema periférico, sino un eje central de la producción y de la circulación, en nuestro caso, del conocimiento y de las acciones de incidencia política. Es por eso que en el contexto justamente de una red académica y política, la gestión feminista se traduce en estrategias para democratizar el acceso, para democratizar la participación, para promover la corresponsabilidad en el trabajo intelectual y en el trabajo administrativo, y sobre todo para desafiar los mecanismos de exclusión que persisten a nivel de la sociedad, pero también específicamente a nivel de nuestras instituciones, de los espacios académicos, de los espacios de acción política. Y no es solamente una cuestión de paridad, de decir, bueno, a ver cuántos varones, cuántas mujeres tenemos, por ejemplo, en los equipos de trabajo o en las autorías de las publicaciones. No estoy desmereciendo, eso es muy importante, sin lugar a dudas. Se trata, como dije al inicio, sí, de aplicar la paridad, pero sobre todo de una transformación estructural que permita que los saberes, las experiencias y las trayectorias de las mujeres y las diversidades sean valoradas y sean visibilizadas en igualdad de condiciones. Aplicar aquello que alguna vez también conversamos aquí de la equipotencia, la equivalencia y la equifonía al interior de nuestras instituciones como principios o como dimensiones sustantivas de la equidad. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones claves de la gestión feminista? Bueno, en espacios obviamente académicos, que es de eso que estamos hablando, ¿verdad? En primer lugar, la democratización de la producción y la circulación del conocimiento, no reproducir las lógicas elitistas que históricamente han condicionado quiénes producen conocimiento, desde qué perspectiva, y esos quiénes generalmente se trataba casi que exclusivamente de sujetos masculinos, de varones. Una herramienta muy útil para esto y que es un principio casi que fundacional, no fundacional, pero sí desde los últimos, de las últimas décadas de Claxo, es impulsar el acceso abierto y el reconocimiento también a los saberes no hegemónicos y a la descentralización de la producción académica, favoreciendo de esa manera la colaboración, bueno, entre distintas redes, entre distintos territorios, entre distintos países, y la inclusión como principio base de voces que han sido históricamente marginadas. Y allí tenemos, entre otras, por supuesto, las voces de las mujeres. También implica como segunda dimensión una distribución equitativa del trabajo y de los recursos, ¿sí? Del trabajo al interior de nuestras redes o de nuestras instituciones y de los recursos con los que se cuenta. Recordemos esas imágenes, un tanto estereotipadas de las mujeres realizando en las instituciones trabajo organizativo, trabajo propio de secretarias y no trabajo sustantivo. Bueno, aquí se trata de distribuir el trabajo de manera equitativa, el administrativo, el intelectual, los lugares de mayor exposición y reconocimiento de manera equitativa. La gestión feminista, digamos, promueve una distribución justa de estas responsabilidades, evitando
digamos, invisibilizar particularmente la contribución que desde los distintos espacios realizan las mujeres. Para eso es necesario, y esa sería como la tercera dimensión, tener estructuras horizontales o estructuras sin jerarquías rígidas, donde efectivamente todos y todas se sientan convocados y convocadas a participar y construir liderazgos colectivos. Digamos, estamos hablando de estructuras más horizontales, más dinámicas y más colectivas, donde la toma de decisión efectivamente incluya niveles importantes de participación y que justamente el liderazgo se entienda como un proceso colectivo y no solamente como una posición de poder individual. Y para esto hay que generar mecanismos para que las distintas voces, todas ellas, sean escuchadas y sean respetadas. También implica, por supuesto, colocar la cuestión de género, como dije al inicio, como un eje sustantivo, es decir, que no sea solamente una temática periférica, algo que, bueno, hay que hacerlo para cumplir, pero no está atravesando las distintas temáticas de investigación, de formación o de actividad académica que impulsan las instituciones. Entonces, una dimensión de esta gestión feminista en las instituciones es la transversalización de la perspectiva de género en todos los temas, en las agendas de investigación, en las agendas de formación, en las agendas de trabajo, lo que implica, a su vez, en muchos casos, asumir nuevos retos en términos de la agenda que se construye de investigación, el posicionamiento de determinadas temáticas que quizás no son reconocidas como centrales a las ciencias sociales, implica también retos desde el punto de vista metodológico y de los enfoques de trabajo. Implica algunas rupturas epistemológicas, por lo menos con las corrientes principales del pensamiento en las ciencias sociales. Retos que desafían justamente los sesgos androcéntricos que sabemos que existen en nuestras disciplinas y que promueven un conocimiento comprometido con la transformación social y con la igualdad de género. Implica también, y este es un tema central a nivel de lo que son las culturas organizacionales, trabajar en la prevención, principalmente en la prevención, pero también en el abordaje de las situaciones concretas de las violencias basadas en género, es decir, de todas las formas de expresión de violencia basada en género que se dan en la interna de nuestras instituciones. La gestión feminista debe tener una preocupación, como dije antes, por prevenir, para evitar que estas situaciones ocurran, pero también debe abordar las situaciones si no, bueno, si la prevención no fue suficiente, ¿verdad? Y esto, por supuesto, que incluye una larga posibilidad de desarrollo de instrumentos para trabajar institucionalmente, como protocolos claros para prevenir y para abordar situaciones de acoso, de violencia, de discriminación, con el objetivo de garantizar espacios seguros, espacios que permitan que las personas se sientan seguras en su entorno institucional y laboral y también generar mecanismos de denuncia, pero que sean efectivos, es decir, que las denuncias que se realizan efectivamente sean estudiadas, atendidas y tengan medidas que respalden, corrijan, orienten las situaciones que se denunciaron y no mecanismos que en realidad reproducen la impunidad que muchas veces predomina en la academia en sentido amplio y en nuestras instituciones académicas en sentido particular. Me detengo en este tema porque creo que es un eje
importante de trabajo que, por supuesto, representa un gran desafío en esta perspectiva de tal cual. gestión feminista. Y tú dirás, ¿para qué todo esto? Bueno, porque efectivamente los impactos de trabajar instituciones y redes académicas con una mirada y con una gestión feminista permiten que haya mayor equidad en la distribución de oportunidades para todos y para todas, permiten fortalecer este espíritu de trabajo colaborativo, permiten transformar las culturas organizacionales, que por supuesto tienen un impacto al interior de la propia organización, pero tienen impactos que van más allá, es decir, impactos que también tienen que ver con el bienestar cotidiano de todos y de todas y que se Ujú. replican en otros ámbitos de interacción de esos sistemas de género que mencionaba antes. Implica también incidir en las políticas académicas, científicas, con esta perspectiva. Creo que de eso se trata cuando hablamos de gestión feminista. Y quizás quienes nos están escuchando, bueno, se plantean, bueno, ¿y Claxo qué ha hecho al respecto? Es decir, Claxo, ¿cómo ha trabajado estos temas? Lo primero a plantear es que, por supuesto, una institución como Claxo siempre ha tenido dentro de sus principios y dentro de su historia institucional la cuestión de género, derechos de las mujeres, muy atrás en el tiempo, género, feminismo, más cerca en el tiempo como un principio fundante. Es decir, esta no es una temática nueva, ni es una temática que hayamos desarrollado, impulsado de manera exclusiva en los últimos años, sino que siempre ha estado presente en la cultura institucional. Lo relativamente novedoso quizás es decir, bueno, ¿cómo llevamos adelante esta gestión feminista? Es decir, la idea de declarar, plantear una gestión feminista y traducirla en algunas cuestiones concretas, ¿verdad? La primera de ellas quizás tiene que ver justamente con la producción académica, la producción de conocimientos. Y allí creo que si miramos estos 6 años en perspectiva, podemos encontrar que efectivamente todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento en Claxo, en clave de feminismos y desigualdades de género, ha crecido de manera exponencial. Es decir, hoy son muchas las investigaciones, son muchos los resultados de investigación que están en los primeros lugares, además de materiales de consulta en nuestra biblioteca y librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Entonces, esta idea de producir conocimiento en torno al tema y además colocarlo en acceso abierto, como todas las publicaciones de Claxo, para que no haya restricciones a su consulta, creo que digamos, se ha evidenciado en estos años. Pero además hay nuevos temas que han llegado a la agenda principal de investigación de Claxo, no a agendas secundarias, nuevos temas vinculados a las nuevas dimensiones de las desigualdades de género o a los desafíos persistentes, estructurales de esa desigualdad de género en América Latina, que incluyen, por supuesto, la cuestión de los cuidados, que hemos hablado muchas veces aquí en Infoclaxo y que hemos identificado como uno de los nudos críticos de la desigualdad de género, pero también incluyen, digamos, los planteos asociados a la agenda ambiental, el ecofeminismo, por ejemplo, las temáticas vinculadas a la violencia basada en género, las temáticas vinculadas a participación política, a participación en el mercado de trabajo. Bueno, podría seguir nombrando, pero siempre voy a dejar algunos temas afuera, porque son muchas las temáticas que, insisto, algunas de manera novedosa y otras retomando esos nudos estructurales de la desigualdad, han estado en desarrollo en estos años.
con asignación de recursos. Los recursos para investigación que se asignaron en esta materia son bien significativos. Pero además, también impulsamos colecciones particulares, colecciones editoriales, perdón, particulares sobre temáticas vinculadas al feminismo, para visibilizar toda la producción latinoamericana y caribeña que hay en torno a este tema. Y además para dar cuenta y dar espacio a la enorme masa crítica de académicas y académicos que se preocupan por estos temas y dedican su labor de investigación a estos temas. Hay colecciones específicas y colocamos como también un desafío al inicio de la gestión, y lo hemos alcanzado ya hace algunos años, concretamente en 2022, la paridad en el catálogo editorial de Claxo, especialmente en las colecciones emblemáticas. Y allí me refiero a la colección Antologías esenciales del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, donde hoy podemos decir que tenemos una colección con paridad de género, es decir, que las grandes autoras de las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas hoy están en ese catálogo. Así se sumaron autoras de la talla como Dora Barrancos, Marta Lamas, Elizabeth Gelín, Rosario Aguirre, entre otras, no las voy a nombrar a todas. También la idea de promover esta mirada transversal que planteaba antes, además de las colecciones específicas sobre feminismos, que esta dimensión de género esté en los nudos críticos de la investigación que desarrolla Claxo. Es decir, que si hacemos, digamos, una investigación o un panel o un conversatorio sobre temáticas vinculadas a la cuestión ambiental, también esa temática sea interrogada, sea pensada desde esta perspectiva. Eso requirió financiamiento, por supuesto, y requirió aplicar ese principio de distribución de recursos, el principio de equidad en la distribución, tanto de las oportunidades de investigación como de los recursos disponibles para llevar adelante esa investigación. Y allí son varias las acciones que podemos observar en estos años. Convocatorias específicas y, como dije antes, dimensión colocada en el marco de convocatorias no específicas, dimensión sustantiva. Pero además se promovieron becas y programas de investigación en distintos temas, con criterios de equidad de género, asegurándonos que las mujeres investigadoras y particularmente las mujeres investigadoras más jóvenes y aquellas pertenecientes a las disidencias tengan más oportunidades para desarrollar sus proyectos en el marco de nuestra institución. Becas, programas de investigación en temáticas generales con equidad de género y fondos específicos para investigaciones feministas y de género, sin lugar a duda. También en este marco destacar los espacios de formación donde esta temática, si ustedes revisan la propuesta de formación de Claxo hoy, creció de manera significativa y tiene propuestas en las temáticas emergentes que mencioné antes, ejemplo, tanto el diploma, la especialización como la maestría en cuidado, género y políticas públicas, que son de las más demandadas entre nuestra oferta curricular. Pero no nos quedamos allí, porque también dijimos, bueno, tenemos que facilitar el acceso a estas propuestas y siempre que es posible, digamos la estructura de recursos lo permite, se priorizan becas para mujeres
de los feminismos, mujeres, de feminismos y disidencias, particularmente en este mes, en marzo, donde seguramente en los próximos días vamos a estar anunciando nuevas becas de formación destinadas exclusivamente para feministas que podrán elegir de nuestra oferta seminarios, diplomas, etcétera, para cursar. También lo que le llamamos políticas de cuidado, pero al interior de la academia. Es decir, no solamente el trabajo en torno al cuidado como un eje central hoy de las ciencias sociales, sino las políticas de cuidado al interior de la academia. Y esto tiene que ver con distintas iniciativas. Por ejemplo, incorporar el derecho al cuidado en la agenda académica, en las políticas de financiamiento y en la flexibilización de los criterios en becas, programas para aquellas mujeres y varones también, pero sabemos que la mayoría son mujeres con responsabilidades de cuidados. Es decir, esa perspectiva que identificamos desde el punto de vista teórico como una perspectiva central, bueno, tiene que traducirse en mecanismos concretos en el marco de la gestión feminista de Claxo. Y así lo hemos hecho, políticas de cuidado en el marco de las distintas acciones y actividades de Claxo. Pero también con algunas medidas que permiten la visibilización de todas las mujeres que conforman nuestra red de Claxo, promoviendo mayor presencia de mujeres en la dirección de los grupos de trabajo, por ejemplo, introduciendo o el criterio ya estaba, pero enfatizando ese criterio dentro de la convocatoria a grupos de trabajo y promoviendo también el fortalecimiento de las redes académicas conformadas por los GTs, conformadas por, digamos, distintos espacios de intercambio dentro de la propia red de Claxo de feministas para fortalecer esos espacios. Llevamos adelante también una iniciativa para identificar justamente cómo fortalecer aún más esta perspectiva feminista en los grupos de trabajo de Claxo. Por supuesto, con la alianza estratégica con nuestros GTs feministas, que son muchos hoy dentro de nuestra estructura, pero queriendo trabajar también con aquellos que tienen otras temáticas de investigación y con esta perspectiva transversalizadora que mencionaba antes. También teniendo en cuenta, como dije antes, la prevención y el abordaje de las violencias basadas en género dentro de lo que es nuestra red de Claxo. Y allí el trabajo con los protocolos. Hoy Claxo tiene protocolos específicos para estas situaciones, para la prevención, vuelvo a insistir allí, y para el abordaje de violencias basadas en género, de situaciones de acoso, de violencia y de discriminación para quienes trabajamos en la Secretaría Ejecutiva, pero también para las distintas actividades y eventos que organiza la red Claxo, además de trabajar de manera muy activa en distintas campañas de sensibilización sobre la violencia basada en género, pero la violencia basada en género en la academia en particular, sus formas de manifestación, debates sobre este tema y la promoción de estos protocolos. También en el espacio de formación que ya mencioné, todos los cursos, los seminarios, los diplomas, las maestrías que se han impulsado en torno a estos temas, teniendo claro que esto es necesario para continuar contribuyendo a algo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, y es que por suerte cada vez más esto deja de ser, la formación feminista deja de ser un rara avis
para convertirse en un eje central de la formación en las ciencias sociales. Yo creo que no puede existir hoy un cientista social, una cientista social en formación que no tenga dentro de su currícula de trabajo y de formación esta temática como un eje central. Por supuesto, también hemos desarrollado en términos de comunicación distintas iniciativas. Este marzo, mes de las mujeres, es una de ellas, pero sobre todo la preocupación principal ha sido que las voces de las mujeres y las disidencias estuvieran presentes en los distintos espacios de comunicación de Claxo. Aquí, en el InfoClaxo, pero también en los conversatorios, en los seminarios, en los encuentros, en los debates. Allí están las voces de las mujeres hoy con toda su amplitud en nuestra institución. Algunas de esas participaciones, además, y de manera como hacemos siempre en Claxo, articulando los distintos programas, han desarrollado iniciativas o hemos desarrollado iniciativas para visibilizar aún más estas situaciones, como por ejemplo el observatorio Pensar y Actuar desde los Feminismos, que lo desarrollamos en plena pandemia, junto al Observatorio de Pensar la Pandemia. También queríamos visibilizar el pensar y el actuar desde los feminismos en un momento muy particular que atravesamos todos y todas, en el mundo y aquí en América Latina. Pero le hemos dado lugares centrales a este tema en nuestras conferencias. Recordemos en México 2022, no solo con quienes participaron en todas las actividades de la conferencia, sino también el diálogo inaugural de la conferencia fue sobre feminismos en América Latina, así como ese hermoso video que se pasó en la inauguración de México 2022, de nuestra 9ª conferencia, que resume las luchas feministas en América Latina. Y hay muchas otras iniciativas que podría seguir relatando, pero que creo que pueden resultar quizás un poco aburridas o extensas para quienes nos están escuchando. En este último punto, solo quiero decir que también aplicamos un criterio que creo que es muy visible en estos años en Claxo y es la participación efectiva de mujeres en todas las actividades. Es decir, hoy, siglo XXI, 2025, con un 8 de marzo en la puerta, ya a 3 días, no podemos pensar que exista un conversatorio, un seminario, una presentación de un libro o cualquier actividad en la que Claxo participe donde no se aplique el criterio de paridad de género, donde no estén las mujeres debidamente representadas en el campo, además de las ciencias sociales. Creo que podemos la semana próxima, si te parece bien, Gustavo, avanzar sobre cómo nos encuentra este 8M en América Latina y el Caribe, este 8M que ocurrirá ahora en 3 días, pero quería empezar este marzo, mes de las mujeres, colocando sobre la mesa este desafío que internamente nos planteamos en Claxo de desarrollar una gestión feminista, comentando qué es lo que entiendo por gestión feminista y poniendo ejemplos concretos de lo que se ha hecho en estos años. Por supuesto, son muchos los temas que quedan por abordar, por desarrollar y muchas más las medidas que se pueden desarrollar y que seguimos trabajando en ellas en Claxo. Pero al menos coloquemos esto para iniciar la discusión y el debate. Clarísimo, Karina, has hecho un repaso central para entender la dimensión de cómo se puso en juego centralmente en todos los ámbitos, de manera transversal, de manera muy potente, en tiempos desafiantes, turbulentos, con vaivenes, que seguramente me encanta la idea de poder avanzar sobre eso la semana que viene, porque nos permite tener como otra mirada, pero si no se entendía esta dimensión institucional de cómo
la lógica de poner en eje estas temáticas de manera transversal es un cambio central para que un montón de cosas se activen. Pero quería llevarte a un lugar que tiene que ver con algo que a mí me parece que es muy transformador en el marco de todo esto que nos contaste, que es cómo muchas de las iniciativas o de investigación o investigaciones o trabajos que se realizaron desde Claxo terminaron en políticas públicas concretas, o sea, terminaron en cambios en países concretos, con políticas públicas que tienen que ver con cambios concretos, que retoman parte de lo que sectores de los movimientos sociales generaban, pero enmarcado también en investigaciones. Si querés contarnos un poco más cómo funcionó eso y qué significó también en esta lógica de lo que nos contaste hasta ahora. Bueno, justo ahí las imágenes que acompañan mis palabras mostraban el ejemplo de la cuestión de los cuidados, que como dije adquirió una centralidad en Claxo porque adquirió una centralidad también en el campo de las ciencias sociales. Hoy es un tema ineludible en la agenda de investigación de las ciencias sociales y Claxo comenzó a trabajar de manera muy activa en esta temática, promoviendo instancias de formación, instancias de investigación, pero sobre todo de trabajo conjunto con movimientos y organizaciones sociales y con quienes estaban en el campo de la política pública. Y hoy podemos decir que muchos de los elementos que hemos ido planteando a lo largo y ancho de todo el territorio latinoamericano y caribeño se empiezan a traducir en políticas concretas. Es así que, por supuesto, no es mérito de Claxo, y esto quiero decirlo para que quede claro, para que no se entienda mal, no es mérito exclusivo, ¿verdad? Pero recuerdo todavía con mucha fuerza el foro que realizamos en el marco de nuestras plataformas para el diálogo social sobre la temática de cuidados en Cuba, en plena discusión de la política cubana sobre este tema, donde trabajamos durante días con personas de la gestión pública, de la gestión de política pública en ese país, y hoy podemos decir que Cuba tiene su política nacional de cuidados. Lo mismo los intercambios que se han tenido con Colombia, donde este tema ha avanzado significativamente, tanto primero en el nivel local como luego ahora a nivel nacional. Podemos nombrar Brasil también, y todo eso por supuesto que no es mérito de Claxo, de ninguna manera lo es, pero sí Claxo ha estado trabajando en eso que sabe hacer también nuestra institución, que es articular el conocimiento, la política pública y los movimientos y las organizaciones sociales. En otros temas también encontramos avances sobre este punto, sobre estos temas, bueno, quizás requeriría más tiempo para poderlos explicar. Pero creo que con este de cuidados podemos tener una idea de lo que significa, en definitiva, también trabajar para eso que siempre planteamos de incidencia y transformación social. Pensaba ahí, digo, que en un momento en el cual, digo, hay toda una lógica de determinados sectores políticos de extrema derecha que intentan vapulear a las ciencias sociales, indicando la supuesta inutilidad de un sinfín de cosas que se realizan entre las ciencias sociales, qué potente que es ver cómo muchos trabajos académicos después son los que permiten tomar tomar decisiones, generar política pública, pero sobre todo la lógica de transformación, digo, no hay nada más potente que eso, ¿no? Absolutamente, lo hemos conversado en otros programas sobre esta estigmatización de las ciencias sociales como ciencias, digamos, que no contribuyen, y cómo estos ejemplos tiran abajo esos mitos, ¿verdad? Eh, esa estigmatización que viene de los discursos conservadores, que casualmente no colocan solamente a las ciencias sociales, sino también a los feminismos en ese lugar, ¿verdad? Como el lugar de desarrollos ideológicos y no de desarrollos basados en el conocimiento.
Bueno, aquí tenemos ejemplos concretos de cómo el conocimiento, feminista puede incidir en la transformación concreta por medio de políticas públicas de la vida de muchas personas. Karina, bueno, es un gran inicio entonces de este marzo, mes de las mujeres, que tendrá un sinfín de iniciativas que iremos dando a conocer a lo largo bueno, de toda esta semana, pero a lo largo de todo el mes. Y bueno, me pareció bien interesante porque en el recorrido que fuiste haciendo de lo que fuiste contando, bueno, una parte importante de muchas de las mujeres que inclusive fuiste nombrando estarán en el programa del día de hoy con diferentes materiales que se fueron generando a lo largo de estos 6 años y medio. Así que bueno, será también parte de sumar en este programa, parte de lo que tú recién nos comentabas y nos decías. Y si te parece, ya quedamos entonces con la posibilidad del próximo miércoles avanzar sobre, bueno, en qué contexto político, social nos encontramos y se encuentra este marzo, mes de las mujeres. Sí, completamente de acuerdo. Eso dedicaremos la columna del próximo miércoles a ese tema. Solo para cerrar este espacio, decir, Gustavo, que efectivamente esto que nombramos, la gestión feminista y particularmente la gestión feminista en Claxo, por supuesto que es una estrategia para promover la equidad, pero sobre todo y principalmente es una apuesta por la transformación en el marco de las redes académicas, de la academia, pero por la transformación de la sociedad. Y nosotros, nosotras, como red de pensamiento crítico, bueno, no podemos sino tener este compromiso. Nuestro compromiso tiene que ser seguir impulsando estos cambios para garantizar que el conocimiento feminista sea un pilar central en la construcción de ese futuro, como siempre decimos, más justo, más democrático, más integrado para América Latina y el Caribe. En eso, en definitiva, es en lo que intentamos trabajar día a día. Karina, un placer como siempre, muchísimas gracias y bueno, gracias por esto que nos contextualiza, nos da sentido a entender también la dimensión de las transformaciones al interno de la organización, pero que tienen impacto a nivel social. Así que muchísimas gracias por este encuentro y nos vemos dentro de una semana. Claro que sí, nos estaremos encontrando como siempre en la columna 222 para facilitarle la tarea a Eric. El próximo miércoles estaremos entonces con nuestra columna y nuestro programa, perdón, número 222. Gracias, Karina, hasta la próxima. Hasta pronto. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí en este InfoClaxo con un repaso central para entender la dimensión de importancia que tienen, como decíamos recién, transformaciones al interno de una organización, pero que tienen derivaciones a todo lo que realiza el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Separamos y seguimos con este programa especial en el inicio de marzo, mes de las mujeres.